están? Somos su Iglesia Cristiana Península Viva en esta hermosa mañana de jueves 10 de marzo y hoy en la noche tendremos nuestra reunión por Zoom. Una reunión en la que queremos compartir con ustedes las enseñanzas del Señor Jesucristo para nuestro diario vivir. Cómo conectarnos correctamente con Dios, cómo conectarnos con su familia. Si usted quiere conocer a Dios para poder amarle, le invitamos, venga a esta reunión. Será de solamente 1 hora y juntos podremos aprender de las enseñanzas de Jesús. Hoy estamos en Lucas capítulo 20 y la historia ha sido insistente en un tema. La historia del Evangelio. Los líderes judíos, los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos del pueblo eran contrarios, eran enemigos del Señor Jesucristo. Increíble, Jesucristo había venido a su pueblo y su pueblo no alcanzaba a creer en él. En días anteriores vimos cómo el Señor Jesús llegó al templo y sacó a los mercaderes del templo porque era la casa de oración de su Padre. Y después precisamente los líderes judíos, el mismo Sanedrín, fue ante Jesús para decirle, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor Jesús les contestó de una manera que los dejó callados. Y hoy vamos a ver a partir del versículo 9, Jesús les narra inmediatamente una historia en la que va a poner muy claro cuál es la posición de los líderes judíos en este momento frente a la persona del Señor Jesús. Leo para ustedes Lucas 20 versículos de 9 hasta el 19 y dice así: Jesús le puso a la gente este ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña, luego la alquiló y se fue de viaje por un largo tiempo. Cuando llegó la época de la cosecha, envió a un sirviente para pedir la parte que le correspondía. Pero los hombres que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño envió a otro sirviente, pero a este también lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron sin nada. Luego envió a otro y a este también lo hirieron y lo echaron fuera de la viña. Finalmente el dueño se puso a pensar, ¿qué puedo hacer? Y se dijo, ya sé, voy a enviar a mi hijo que tanto quiero y estoy seguro que a él sí lo respetarán. Cuando aquellos hombres vieron que había llegado el hijo del dueño, se dijeron unos a otros, este muchacho es el que recibirá la viña cuando el dueño muera, vamos a matarlo, así nos quedaremos con el terreno. Entonces agarraron al muchacho, lo sacaron del terreno y lo mataron. Una corta historia, pero que puede ejemplificar muy claramente lo que estaba pasando con la nación judía. El dueño de la viña es Dios. Las personas que habían alquilado a quien el dueño de la viña les dejó encargada su viña para que la trabajaran, pues es precisamente los líderes del pueblo judío. Los sirvientes que el dueño de la viña envió para obtener la utilidad, la renta de la viña, eran los profetas. Y que los líderes del pueblo judío habían maltratado y hasta los habían matado en varios casos. Y al hijo que dice el dueño, voy a enviar a mi hijo que tanto quiero, es precisamente el Señor Jesucristo. Pero mire usted, esto no era algo nuevo. Allá en el segundo libro de Crónicas nos narra en alguna ocasión Dios, unos 500 años antes del Señor Jesucristo, ya les había dicho esto. A pesar de esto, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. Pero la gente siempre se burló de los mensajeros de Dios y de los profetas y no les hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más y muy enojado decidió castigarlos. Hay una constante, no solamente en los líderes de la nación judía, sino de manera particular en los seres humanos. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, nuestro corazón ha permanecido endurecido ante la voz, ante una posible relación con Dios. El hombre ha creído que está mejor sin Dios y que no necesita de Dios. Y Dios, en el devenir de la historia, primero envió profetas. Todo el Antiguo Testamento, ya ve que hay libros que se llaman así, profetas mayores y menores, y envió muchos profetas. Todos ellos decían, así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor. Y Dios siempre en el devenir de la historia ha enviado personas que hablan de parte suya. Querido amigo, este mismo video, y no quiero decir que yo soy un profeta de Dios, simplemente Dios usa personas para poder comunicar, para poder hablar a las personas, para poder decir, hey, yo soy el dueño de la viña, yo soy el dueño de tu vida, yo quiero pedir cuentas de aquello que yo te he dado.
y una constante en los líderes judíos y en nosotros llega a ser nuestra cerrazón, nuestra rebeldía de que Dios nos habla y nosotros nos mantenemos con esa rebeldía ante lo que Dios nos habla. Y dice que lo peor que pudo haber pasado es que Él envió a su hijo y viendo que era el heredero, dijeron vamos a matar al heredero y así nos quedamos con la viña. Y en cierta forma Jesús está dando en esta parábola un sentido profético, porque era lo que iba a suceder en días siguientes. Él sería llevado a la cruz por impulso de los mismos líderes judíos. Y dice el pasaje, dice Jesús le dijo a la gente, ¿qué piensan ustedes que hará el dueño con estos hombres? Pues bien, el dueño regresará y los matará, luego entregará la viña a otras personas. Cuando la gente oyó, dijo que jamás suceda tal cosa. Y entonces Jesús, mirando a todos, les dijo, pues la escritura dice, la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Hay una figura que viene desde el Salmo 118, en donde se describe a Jesucristo como la piedra principal del ángulo. Que esto es, en aquellos tiempos las construcciones se hacían poniendo una piedra sobre otra, por ejemplo en el dintel de una construcción, y se iban recargando uno sobre la otra hasta que en un sentido de círculo en el centro tenía que ser colocada una piedra con cierta figura en particular que recibía el peso de ambas columnas. Esa piedra es la piedra angular. Esa piedra recibía el peso de las otras para mantener que se mantuviera la estructura. Si uno quitaba esa piedra angular, la construcción se venía abajo. Y ya desde el Salmo 118 se había hablado del Señor Jesucristo, que Él es la piedra angular. ¿Recuerda usted allá en Mateo 16? En alguna ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dicen las personas que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, sobre esta piedra angular, sobre esta verdad que tú has declarado, mi iglesia ha de ser edificada y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál era esta enorme verdad? Bueno, la verdad de que Dios se había hecho carne en la persona del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro, allá en su primer carta, capítulo 2, versículo 7, predicando el evangelio, vuelve a recordar esta verdad y dice, es que el Señor Jesucristo es esa piedra angular sobre la cual se ha construido el reino de Dios, se construye la iglesia, es esa piedra angular sobre la cual se levanta nuestra vida y nuestra vida puede tener solidez, estabilidad, porque está puesta sobre la piedra angular. Y el mismo Señor Jesucristo dice, porque todo el que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Queridos amigos, en algún momento el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El gran error de los judíos, ¿cuál fue? El querer desechar a Jesucristo, el querer tener esa comunión con Dios a través de todos sus ritos, sus ceremonias, a través de su supuesta obediencia a la ley mosaica, haciendo a un lado a Jesucristo, pero nunca lograron comprender que ellos jamás podrían ser tan obedientes, perfectos, totalmente justos, como para que Dios les escuchara. Ellos necesitaban un redentor y ese redentor era precisamente el Señor Jesucristo. Y hoy día nosotros podemos cometer ese error. Pensar que por nuestras buenas obras, pensar que porque vamos a determinada iglesia, pensar que porque pertenecemos a un determinado grupo religioso, tenemos una comunión con Dios. La comunión con Dios es personal y es precisamente a través del Señor Jesucristo. Queridos amigos, no cometamos el mismo error que cometieron los líderes judíos. Y lo peor es que dice, versículo 19, que los sacerdotes principales y los maestros de la ley se dieron cuenta de que Jesús los estaba comparando con los hombres malos que alquilaron la viña. Entonces quisieron apresar a Jesús en ese momento, pero no se atrevieron porque le tenían miedo a la gente. Y no hay peor cosa que nos pueda pasar que nos demos cuenta que estamos negándonos ante la persona de Jesús y que que persistamos en nuestra necia idea de hacer a un lado a Jesús. Querido amigo, querida amiga, Jesucristo es para ti la piedra angular de tu fe, de tu comunión con Dios, de tu vida, de tu relación con Dios. Si es así, entonces acompáñame a dar gracias a Dios. Pero si no es así, es momento de poder reconocer que Cristo es la única persona que puede realmente conectarnos con Dios. Bendito Padre, te damos gracias por la vida que nos das en este nuevo día. Gracias por tu misericordia y tu bondad que se derrama en nosotros.
Gracias porque tenemos una Biblia en nuestra mano y podemos leerla y comprender que el gran error de los líderes judíos fue hacer a un lado a Jesucristo, cuando por el contrario deberían haberlo aceptado, deberían haber creído en Él, deberían haberse convertido en sus discípulos, sus seguidores. Señor, gracias por aquellas personas que hemos comprendido esta verdad, pero oramos, Señor, por aquella persona que está viendo este video que todavía no lo alcanza a entender, que Cristo es la piedra angular en nuestra relación contigo. Jesucristo es la piedra angular de su iglesia, de la iglesia cristiana, es la piedra angular en nuestra relación contigo. Señor, permítenos comprender esta gran verdad y permite que podamos vivir conforme a ella. Señor, y al iniciar este día de trabajo rogamos de tu gracia, de tu misericordia, danos fuerzas, danos la capacidad de tomar sabias decisiones conforme a tu voluntad. Permítenos ver cómo tú nos guías a través de las experiencias de la vida, aquellas que son buenas y aquellas que para nosotros son malas, pero que bajo tu soberanía todo resultará para nuestra bendición. Te rogamos, Señor, danos de tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo.